Le cuento, mire, en el año 2000, una revista mexicana publicó una de las respuestas a un cuestionario que el periodista argentino Máximo Simpson había enviado a Juan Rulfo años atrás. Rulfo respondió, pero sin enviar las respuestas. Bueno, una de ellas fue encontrada escrita con puño y letra del escritor que respondía a la pregunta sobre el valor simbólico de Pedro Páramo. Y bueno, sin quitarle ni una sola palabra, ni sintetizar, porque sería una ofensa a la riqueza de este texto, así contestó Rulfo. Pedro Páramo es un cacique, eso ni quien se lo quite. Estos sujetos aparecieron en nuestro continente desde la época de la conquista con el nombre de encomendaderos, y ni las leyes de Indias, ni el fin del coloniaje, ni aún las revoluciones lograron extirpar esa mala hierba. Aún en nuestros días los hay que son dueños hasta de países enteros, pero concretándonos a México, el cacicazgo existía como una forma de gobierno siglos antes del descubrimiento de América, de tal suerte que los conquistadores españoles solo echaron raspa. Es decir, les fue fácil desplazar al cacique indio para tomar ellos su lugar. Así nació la encomienda y más tarde la hacienda con su secuela de latifundismo o monopolio de la tierra. Esa es la realidad sin tapujos, ni metáforas, ni nada de sueños. Pedro Páramo es un cacique de los que abundan todavía en nuestros países, hombres que adquieren poder mediante la acumulación de bienes y estos, a su vez, les otorgan un grado muy alto de impunidad para someter al prójimo e imponer sus propias leyes. No hay en ello, pues, ninguna metáfora, si acaso cierta metamorfosis que los convierte por asociación en consorcios o en sociedades anónimas al servicio de determinados intereses. En otras palabras, son los representantes del antiguo coloniaje al que aún estamos sometidos. Con la pregunta, ¿están ustedes muertos?, se quiere encontrar una respuesta al por qué las fuerzas del poder, no obstante que operan en todas direcciones, permanecen en la oscuridad. Hay ocasiones en que uno desearía saber dónde se oculta aquello que causa a veces tanto daño. Por ejemplo, ignoramos cómo se produce y cunde la pobreza, quién o qué la causa y por qué. Yo no me preguntaría por qué morimos, pongamos por caso. Pero si quisiera saber qué es lo que hace tan miserable nuestra vida, usted dirá que ese planteamiento no aparece nunca en Pedro Páramo, pero yo le digo que sí, que ahí está, que yo quisiera saber qué es lo que hace tan miserable nuestra vida. Sí, allí está desde el principio. Y toda la novela se reduce a esa sola y única pregunta. ¿Dónde está la fuerza que causa nuestra miseria? Y hablo de miseria con todas sus implicaciones. Y como usted inteligentemente infiere, pues este tercer podcast está dedicado a la faceta de Pedro Páramo como cacique. Vamos a recordar lo que ya se dijo en los dos podcasts anteriores y que no está de más reiterar. La obra de Pedro Páramo de Juan Rulfo fue publicada, mire, acuérdese, acordémonos todos, porque estamos aquí precisamente festejando el 70 aniversario de su publicación. Esa es una obra extraordinaria que está configurada, es decir, mire, cuando digo configurada, cuando decimos configurada, me refiero a la manera en que la literatura moldea la experiencia humana del tiempo y la identidad, especialmente de la trama narrativa. Pues bien, mire, Pedro Páramo, como decíamos, tiene dos tramas yuxtapuestas, la de Juan Preciado, el hijo de Pedro Páramo, que enviado por la madre va en busca de su padre, pero que lo único que encuentra es la muerte. Y toda su desventura se la cuenta, se la narra a Dorotea, quien a su vez le hace saber a Juan Preciado sobre la vida de Pedro Páramo y otros eventos de Comala, y toda esta narración y diálogo
entre Juan Preciado y Dorotea se lleva a cabo en la tumba que comparten, porque ambos pues ya están muertos. Y bueno, mire, Dorotea es un personaje femenino clave, conocida también como la Cuarraca, una mujer indigente que deambula por Comala y que, obvio, pues como deambula, sabe todo y conoce a todos, sabe todas las historias, todos los relatos de los habitantes de Comala, y que va marcando la narrativa con su experiencia, lo sabemos, de maternidad frustrada y con la conexión, ¿no?, que hace con Juan Preciado. Es una mujer marginada, ya dijimos, muy pobre, que busca a un hijo imaginario y por tanto pues se va a convertir en una especie como de figura materna, obviamente simbólica para Juan Preciado. Y esta mujer vivió, Dorotea, me refiero a Dorotea, vivió con el peso pues de un dolor muy profundo y una vida marcada por la desesperación y la desilusión. Además, Dorotea en vida pues accedió a conseguirle mujeres a Miguel Páramo a cambio de comida. Pues esto obviamente subraya también su miseria, su vulnerabilidad y de algún modo las relaciones de poder en Comala. Bueno, pues toda la primera trama es la de Juan Preciado. Esto está en el podcast, el primero, en el número 1 de estos serie de podcast. Y Juan Preciado pues llega a Comala guiado por Abundio Martínez, se hospeda en casa de Eduviges, conoce a Damiana Cisneros y a los hermanos incestuosos, y al poquito tiempo, cuando está acostado con la hermana esposa de Donis, estos hermanos incestuosos, la mujer, la hermana de Donis, pues se hace lodo al lado de él. Y Juan Preciado muere de miedo, pero no es metáfora, lo mata el miedo. Claro, bueno, esto cortito a lo que me acabo de referir, pues obviamente es una ofensa a la riqueza literaria contenida en la primera trama de la obra de Pedro Páramo, pero aquí mi propósito es solo construir una mínima, pero mínima coordenada, ¿no?, para poder ingresar en la otra trama yuxtapuesta a la de Juan Preciado, que es la de Pedro Páramo, y que moldeada o configurada o armada con 4 facetas o relatos convergentes e interpolados, ya sabemos cuáles: la infancia de Pedro Páramo, su operatividad, vamos a llamarle así, su operatividad como cacique, los monólogos de Susana San Juan, la mujer a la que siempre amó, y la senectud y muerte de Pedro Páramo. Bueno, pues además toda la obra global usa las técnicas del drama de estaciones y el quiebre del tiempo lineal y del espacio. Es una novela en analepsis que combina además las técnicas de la novela costumbrista, la novela lírica, la novela expresionista. Esto, bueno, por decirlo menos, Entonces, en el segundo episodio de esta serie de podcast, pues ya comentamos la infancia de Pedro Páramo, es decir, el primero de los 4 relatos interpolados, convergentes y yuxtapuestos que integran la trama de Pedro Páramo. Entonces, bueno, pues aquí y ahora nos proponemos una aproximación, no sin cautela, al relato de Pedro Páramo como cacique. Y lo primeritito que tenemos que hacer es ubicar los números de episodios que corresponden a este relato, que además este relato tiene 2 partes, que se encuentran entre los 69 episodios totales de la novela global. Esto va a depender también mucho de la edición que usted tenga, porque varía, ¿no? Pueden ser 68, 69, 70 episodios, ¿no? Así que pues corra por un lápiz o por sus separadores adhesivos de colores, porque los episodios son del 13 al 16, del 18 al 23, el 37, 39, 40, 51, 53, 54, 58, 59, 60 y 66. Reitero, del 13 al 16, del 18 al 23, el 37, 39, 40, 51, 53, 54, 58, 59, 60 y 66. Bueno, además estos números que corresponden
a los segmentos, son los episodios, son las escenas del relato de Pedro Páramo como cacique, también usted los podrá encontrar en la descripción del podcast. Y bueno, en estos episodios pues vamos a identificar no solo a Pedro Páramo como cacique, sino al padre Rentería, que mire, también ejerce un cacicazgo pero eclesial, un cacique, me refiero al cura, que está envuelto entre dilemas religiosos y morales. Es una figura que nos recuerda una novela de Miguel de Unamuno que se titula San Manuel Bueno Mártir, donde el protagonista es un sacerdote que ha perdido la fe, pero que finge creer pues para consolar a sus creyentes y mantener la paz de su pueblo. Tiene una lucha interna muy beligerante entre la fe y la duda, entre la verdad y la apariencia. Bueno, yo les recomiendo mucho leer San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno. Pues en la novela de Rulfo hay también beligerancia muy sutil y perversa entre Pedro Páramo y el padre Rentería, pues porque mira, el primero, o sea, Pedro Páramo, es el dueño de la tierra y el segundo pues el cura tiene el poder de perdonar para alcanzar la gloria eterna. Todo un tema, ¿eh? Uno es el poder de la tierra y otro el poder del cielo. Es un conflicto muy, muy interesante en la novela de Rulfo. Bueno, en el podcast anterior nos quedamos en el último segmento del relato de la infancia de Pedro Páramo cuando han asesinado a su padre Lucas Páramo. Y aquí me parece necesario reiterar que todo lo que relata la novela se cuenta empezando por el final de los hechos. O sea que hay que poner mucha atención, en esta novela intelectual escrita pues para lectores activos, ¿no? Entonces, pues empecemos por el principio, como dice Aristóteles en su Poética, y el principio del relato interpolado, yuxtapuesto y convergente, Pedro Páramo como cacique, es la agrupación, la primera agrupación de episodios dentro del relato de Pedro Páramo como cacique, son los episodios 13, 14, 15 y 16. 13, 14, 15 y 16. Estos episodios pues tratan sobre la muerte de Miguel Páramo, hijo de Pedro Páramo, trata de los dilemas existenciales del padre Rentería, así como del poder mismo del cacique. Y en este primer grupo de episodios, reitero, 13, 14, 15, 16, pues miramos al padre Rentería ejercer, mediante el otorgamiento de la bendición y del perdón, para acceder a la vida eterna. Y claro que obviamente pues no le va a otorgar el perdón de los pecados a Miguel Páramo. Y entonces dice en la novela: Padre, queremos que nos lo bendiga. No, dijo moviendo negativamente la cabeza, no lo haré. Fue un mal hombre y no entrará al reino de los cielos. Dios me tomará a mal que interceda por él, dice el padre Rentería. Y bueno, sin embargo, Pedro Páramo, mire, no solo compra el perdón de los pecados a Miguel, sino compra al propio padre Rentería. Pero mire, con sendas monedas de oro, Dice, yo sé que usted, dice Pedro Páramo, yo sé que usted lo odiaba, padre. Se refiere a su hijo Miguel Páramo, y con razón. El asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo, el caso de su sobrina Ana, violada por él, según el juicio de usted, las ofensas y falta de respeto que le tuvo en ocasiones, son motivos que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, padre, considérelo y perdónelo, como quizá Dios lo haya perdonado. Y aquí entra el narrador para apuntalar la acción de Pedro Páramo. Dice, puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó y dijo, reciba eso como una limosna para su iglesia. Bueno, entonces el cura habla con Dios y le dice, son tuyas, dijo, él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio. En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirle lo justo o lo injusto, que todo nos es dado pedir. Por mí, condénalo, Señor. Y cerró el sagrario.
entró en la sacristía, se echó en un rincón y allí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas. Está bien, señor, tú ganas, dijo después, ¿no? Y pues el padre Rentería se quedó con el dinero. O sea que en este pasaje identificamos los dos poderes, el eclesiástico y el caciquil, el metafísico y el material, ¿no? Bueno, el perdón y el dinero. Y después de esta confrontación donde el padre Rentería duda, como si de alguna manera, ¿no?, el cura tratara de justificar el perdón que otorgó al muerto, pero a cambio de dinero, obviamente, al muerto Miguel Páramo, pues va con la sobrina y le dice: oye, Anita, ¿sabes a quién enterraron hoy? No, tío. ¿Te acuerdas de Miguel Páramo? Sí, tío. Pues a él. Ana agachó la cabeza. ¿Estás segura de que él fue, verdad? Segura no, tío. No le vi la cara. Me agarró de noche y en lo oscuro. Entonces, ¿cómo supiste que era Miguel Páramo? Pues él me lo dijo. Soy Miguel Páramo, Ana, no te asustes. Eso me dijo. Pero sabías que era el autor de la muerte de tu padre, ¿no? Sí, tío. Entonces, ¿qué hiciste para alejarlo? No hice nada. Aquí interviene el narrador. Los dos guardaron silencio por un rato, se oía el aire tibio entre las gotas del arrayán. Interviene Ana. Me dijo que precisamente a eso venía, a pedirme disculpas, a que yo lo perdonara. Pero qué barbaridad. Mire, aquí hay que subrayar esta economía del lenguaje que logra Rulfo y que es espectacular, ¿eh? Bueno, o sea que Miguel Páramo primero asesina al padre y luego viola a la hija. Bueno, sigamos escuchando a Anita. Dice: sin moverme de la cama, le avisé, la ventana está abierta. Y él entró. Llegó abrazándome como si esa fuera la forma de disculparse por lo que había hecho, o sea, asesinar a su padre. Y yo le sonreí. Pensé en lo que usted me había enseñado, le dice al padre Rentería, que es su tío, que nunca hay que odiar a nadie. Le sonreí para decírselo, pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa porque yo no lo veía a él por lo negra que estaba la noche. Solamente lo sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo. Mire la ingenuidad de Ana, es devastadora, ¿eh? Pero también es sobrecogedor que un cura que dice que no hay que odiar, odie a Pedro Páramo. Bueno, este cura es muy irracional, ¿no cree? Bueno, para empezar, el perdón de Dios no es selectivo. Y segundo, miramos aquí la contradicción de un hombre de fe. Y bueno, enseguida leemos un episodio, en un episodio costumbrista. Vamos a el siguiente episodio, muy costumbrista, donde están los subordinados de Pedro Páramo y están hablando sobre el caballo que anda penando, el caballo de Miguel, y sobre la aparición del ánima de Miguel, pero no un alma en pena, porque dicen que anda tocando la ventana de fulanita. Pero pues como ya sabemos, en general estas escenas costumbristas están mezcladas con imágenes expresionistas, como había estrellas fugaces, como si el cielo estuviera lloviznando lumbre, y se disolvieron como sombras. Estas imágenes expresionistas pues enmarcan las escenas costumbristas, y es que pues sentimos que los personajes se hacen polvo, se hacen sombra, aparecen y desaparecen con todas sus miserias y con todos sus rencores y todos sus pesares, y bueno, ese expresionismo se anuda al perspectivismo, que es cuando determinados personajes hablan sobre otros personajes que aparecen como narradores en otras secuencias. Y entonces enseguida vemos a María Diada pidiendo al padre Rentería el perdón para su hermana Eduviges. Mire, es que esto ya parece vendimia de perdones, pero pues el cura se lo niega, ¿no? Porque Eduviges se suicidó. Y bueno, usted sabe que esto es en apariencia, porque en realidad niega el perdón a Eduviges, a la hermana María Diada, a su hermana, porque esta es una mujer pobre que no tiene nada que ofrecerle al padre Rentería, pues mucho menos monedas de oro, ¿no? O sea que dinero y cuesta muy caro el perdón, cuesta mucho dinero. En este caso, el suicidio pues cuesta caro, ¿no? Y esa noche el padre Rentería no puede dormir,
pues porque tiene una bronca moral adentro tremenda, y monologa y dice: de los pobres no consigo nada, las oraciones no llenan el estómago. Y en ese dilema que está el padre Rentería, moral y de fe también, se mezclan el estilo directo y el estilo indirecto, pero mire, casi sin distinción. Escuche, ¿qué le costaba a él perdonar cuando era tan fácil decir una palabra o dos, o 100 palabras si éstas fueran necesarias para salvar el alma? ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Y sin embargo, él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía los que habían merecido el cielo. Había un catálogo. ¿Pero a qué catálogo se refiere este cura? Pues a los perdones dados, si son comprados o rechazados, y hay ¿con qué? ¿Con qué dinero? Bueno, este padre cura casi tiene aquí un tabulador. Y este monólogo, con intervenciones imperceptibles del narrador, termina así: la tierra, este valle de lágrimas. Observe usted que tiene la obra en la mano, que está entrecomillado, seguramente porque la frase este valle de lágrimas pertenece al Salmo 84, versículos 7 u 8, según la versión del Antiguo Testamento que usted tenga ahí cerca, ¿no? Que pueda ir a buscar este Salmo 84 que está escrito maravillosamente. Bueno, entonces, aquí percibimos cómo el padre Rentería y el cacique Pedro Páramo pues gestionan la vida, la muerte, la gloria eterna, pues de todo Comala, ¿no? Y así termina la primera agrupación de los episodios 13, 14, 15 y 16, que pertenece a la trama de Juan Preciado como cacique, donde también vemos pues el cacicazgo, decíamos, eclesiástico del padre Rentería. Pues nos saltamos el episodio 17 porque pertenece a la trama de Juan Preciado, y vamos a hacer un conjunto de episodios ahora del 18 al 23 que conforman, ¿no?, una secuencia que narra la relación entre Fulgor Sedano, el capataz de la hacienda La Media Luna, y Pedro Páramo. Y mientras Fulgor y Toribio simulan casi cómicamente seguir las leyes para engañar al cacique, hágame usted el favor. Porque el cacique pues tiene otra manera de arreglar las cosas, eso es obvio, si no, no sería cacique. Porque lo que hay que solucionar para Pedro Páramo son las deudas que dejó la familia, que dejó su familia, y las deudas para él no se solucionan pagando. Y le pregunta Pedro Páramo a Fulgor: ¿a quién le debemos? No me importa cuánto, sino a quién. Mañana comenzaremos a arreglar nuestros asuntos. Empezaremos por las Preciado. Dices que a ellas les debemos más. Y bueno, esto lo responde Fulgor: sí, Lola, quiero decir, doña Dolores, ha quedado como dueña de todo. Usted sabe, el rancho de en medio. Y es a ella a la que tenemos que pagar. Mire cómo lo soluciona Pedro Páramo, mire nada más. Y le dice a Fulgor: mañana vas a pedir la mano de Lola. Le dirás que estoy muy enamorado de ella y que si lo tiene a bien, de pasada, dile al padre Rentería que nos arregle el trato. Y es aquí cuando nos enteramos por qué Pedro Páramo se casó con la madre de Juan Preciado. Y Fulgor está sorprendido. Entonces recuerda las palabras que de su hijo expresó Lucas Páramo. Bueno, está sorprendido porque de dónde le viene todo esto, ¿no? A ese muchacho, ¿no? A ese niño que él había conocido. Y Lucas Páramo en algún momento le había comentado a Fulgor y le dijo: es un inútil, refiriéndose a su hijo Pedro Páramo. Decía de él mi difunto patrón don Lucas, un flojo de marca. Yo le daba la razón, nos dice Fulgor. Cuando me muera, váyase buscando otro trabajo, Fulgor. Sí, don Lucas. Con decirle, Fulgor, que he intentado mandarlo al seminario para ver si al menos eso le da para comer y mantener a su madre cuando yo les falte, pero ni a eso se decide. Usted no se merece eso, don Lucas. No se cuenta con él para nada, ni para que me sirva de bordón servirá cuando yo esté viejo. Se me malogró. ¿Qué quiere usted, Fulgor? Es una verdadera lástima, don Lucas. Ve usted el contraste dialéctico entre el Pedro Páramo niño y el Pedro Páramo cacique.
bueno, quien arma una red de engaños, ¿no? Con su poder y embauca a Dolores Preciado, la madre de Juan Preciado, y que, bueno, la embauca para casarse con ella, pero Dolores Preciado está feliz, está muy contenta, pobre mujer, porque Pedro Páramo se casará con ella, bueno, claro, para quedarse con sus tierras, y además, pues, manda ahorcar a Toribio, Pedro Páramo manda ahorcar a Toribio, con el mismo propósito, también para quedarse con las tierras de Toribio Aldrete, y muy ingenuamente, Fulgor Sedano le pregunta a Pedro Páramo, ¿y las leyes? ¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante la hacemos nosotros. Y así termina esta secuencia, ¿no? Bueno, ahora saltamos, pero recuerde que estos saltos son hacia adelante en la novela físicamente, pero hacia atrás en la trama. Recuerde que es una novela que va hacia atrás, en analepsis, camina hacia atrás, como los cangrejos. Entonces, en el episodio 37, vemos el preámbulo de la muerte de Miguel Páramo. Dice, es tan violento y vive tan deprisa que a veces se me figura que va jugando carreras con el tiempo. Acabará por perder, ya lo verá usted. Le advierte, así le advierte Fulgor Sedano a Pedro Páramo acerca de su hijo, que tiene 17 años, imagínense, y ya ha sido acusado de asesinato. Pero eso al cacique no le apura. Ahora vamos otra vez hacia atrás en el tiempo, en el episodio 39, cuando Pedro Páramo recuerda el amanecer, cuando recibió la noticia del asesinato de su padre y todas las muertes que esa muerte pues ha arrastrado, ¿no?, en la novela. Pero a Miguel no lo asesinaron, a Miguel lo mató el caballo. Dice Fulgor, él solo encontró la muerte. Fíjese cómo hay muertes que el cacique no puede cobrar, porque son muertes que son pagos que hay que hacer al destino. Y hasta se compadece, ¿no?, del caballo. Le dice a Fulgor, mañana mandas matar a ese animal para que no siga sufriendo, le ordenó a Fulgor Sedano. Pues no lloró Pedro Páramo, no sufrió la muerte de Miguel, porque la muerte de su padre, de Lucas Páramo, pues nos parece que se llevó todo lo humano, si es que había, se llevó todo lo humano que había en él. Ni siquiera el hacerse cargo de Miguel cuando el padre Rentería lo retó a un gesto humano y Pedro Páramo recogió al niño recién nacido y que a su vez se lo entregó a Damiana, ¿no? Y le dijo, ay, quédate con esto. Se refería al niño, no, ay, quédate con esto y cuídalo. Bueno, esto sucede en el episodio 40, donde el padre Rentería se culpa de todo lo sucedido, va a buscar la absolución con otro cura, quien le dice, refiriéndose a Pedro Páramo, ese hombre de quien no quieres mencionar su nombre, ha despedazado tu iglesia y tú lo has consentido. ¿Qué se puede esperar ya de ti, padre? Le dice el padre con el cual está, frente al cual está el padre Rentería. ¿Qué has hecho de la fuerza de Dios? Quiero convencerme de que eres bueno y de que allí recibes la estimación de todos, pero no basta ser bueno. El pecado no es bueno. Y para acabar con él hay que ser duro y despiadado. Quiero creer que todos siguen siendo creyentes, pero no eres tú quien mantiene su fe. Lo hacen por superstición y por miedo. Y con tu alma en manos de ellos, ¿qué podrás hacer para ser mejor que aquellos que son mejores que tú? No, Padre, mis manos no son lo suficientemente limpias para darte la absolución. Tendrás que buscarla en otro lugar. Y el padre Rentería, pues se siente ahora un hombre malo y además humillado, malo y humillado paradójicamente por Pedro Páramo. Y es Dorotea, quien le entierra al padre Rentería la última puñalada, porque el padre Rentería no le da el perdón, va Dorotea a pedir perdón para alcanzar la gloria eterna, y el padre Rentería no se lo otorga por conseguirle las muchachas a Miguel Páramo para sus correrías, y esas que finalmente, ¿no? Sabemos que esas correrías, o por esas correrías, murió Miguel Páramo. Entonces Dorotea recibe el perdón finalmente, ¿no? Bueno, es que ahora todos reciben el perdón, porque el padre Rentería pues da lo que no puede darse a sí mismo. No puede perdonarse ser igual a Pedro Páramo y al mismo tiempo humillarse ante él. Bueno, aquí le estoy proponiendo una lectura salteada, quebrada,
porque como dijo Rulfo, los hechos humanos no se dan en secuencia, y pues menos los de los muertos. Entonces, hasta aquí el episodio 40. Podríamos decir que en este episodio 40, termina la primera parte del relato de Pedro Páramo como cacique. Y bueno, estamos a punto ahora de ingresar a la segunda parte del relato de Pedro Páramo como cacique, a episodios que se remiten a la Revolución Mexicana y a la Guerra de los Cristeros. Pues hablemos antes de la cronología interna, que está yuxtapuesta, estas cronologías que tanto gustan a los lectores. Y es una cronología que está yuxtapuesta con relatos interpolados y que además están conjuntamente relacionados entre sí. Mire, la primera trama, la de Juan Preciado, dura 3 días. Veamos, una semana después de morir Dolores Preciado, su madre, Juan Preciado llega a Comala en busca de su padre, un tal Pedro Páramo. Y es el mes de agosto. Hace muchísimo calor. Y muchos años llega muchos años después de la muerte del cacique. Y siguiendo el consejo de Abundio, el arriero sordo, hijo también de Pedro Páramo y su asesino, Juan Preciado se dirige a la casa de Eduviges Diada, donde pasa la primera noche. Fíjese, primera noche. Al día siguiente se encuentra con Damiana Cisneros, que le habla de los ecos, de los murmullos que inundan el pueblo. Y al atardecer del segundo día llega a la casa de los hermanos incestuosos, Donis y su hermana esposa, y permanece ahí con ellos un día. Al día siguiente Juan decide regresar a su pueblo, pero pues como ya era muy tarde, la hermana de Donis lo convence de que se vaya hasta la madrugada. Entonces esa noche Juan Preciado muere sofocado por los murmullos, y Dorotea y Donis lo entierran. Y en el acto de enterrarlo muere Dorotea, la cual pues es enterrada entre los brazos, ¿no? Como encima de Juan. Y poco después empiezan a conversar, como dijimos, ¿no? Los acontecimientos a que se refiere Damiana, Dorotea y Eduviges, que evocan hechos pues todavía más remotos y que son recogidos por la segunda trama, como ya sabemos. Y esta segunda trama, que cuenta la vida de Pedro Páramo, su niñez, su ascenso, ¿no? Al cacicazgo, su amor por Susana San Juan, su senectud y muerte apuñalado por su hijo Abundio. Bueno, pues a diferencia de la primera trama, en que carecemos de referencias históricas que más o menos nos puedan orientar, bueno, mire, es que en realidad no necesitamos en esta obra de referencias históricas que nos orienten. Esto que ahora comparto tiene que ver pues con 2 referencias que aparecen en la trama de Pedro Páramo, la Revolución Mexicana y la Guerra de los Cristeros. Entonces, pues guiándonos con lo mínimo que nos da la novela, o sea que medio agarrándonos así de un hilito, porque apenitas, ¿no? Quizá logremos sostener esto con la obra. Veamos entonces ese tiempo aparentemente cronológico o supuestamente cronológico de la segunda trama. Entonces, Bartolomé San Juan y su hija Susana vuelven a la media luna poquito después de estallar la revolución. Esto es lo que uno como que va calculando, ¿no? El padre Rentería se hace revolucionario. Bueno, esto es una cosa que ya comentaremos, ¿no? Aparentemente la fase constitucionalista. Bueno, el pobre cura pues no le quedaba de otra, más que luchar o dejarse matar para curarse los pecados. Bueno, entonces se dice en la novela que Susana San Juan muere el 8 de diciembre, pues estamos suponiendo que entre los años 1911 y 1913, Pedro Páramo en un monólogo afirma que ha esperado 30 años el regreso de Susana. Pues esto quizá, ¿no? Aparentemente podríamos decir que ella sale de Comala hacia 1880. Dorotea le dice a Juan que cuando a Pedro Páramo le faltaba poco para morir, vinieron las guerras esas de los cristeros. Pues esto nos hace suponer, bueno, aquí todo esto de las fechas es puritita suposición, pues casi datos curiosos, ¿no? Que tanto gustan. Nos hace suponer que Pedro Páramo muere hacia 1930 y que el tiempo real es un decir, real dentro de la novela, de la segunda trama transcurre entre 1880 y 1900.
1930. Y esto, reitero, no se puede sostener objetivamente con la novela, porque la técnica del contrapunto y de la yuxtaposición en diferentes niveles temporales, pues no lo permite, y menos aún la condensación del tiempo, la parálisis del tiempo, las proyecciones temporales en el presente mediante los recuerdos. Bueno, ya expuesto, ¿no? Todos estos datos curiosos del tiempo aparentemente lineal dentro de la obra, pues ingresamos en el conjunto de episodios 51, 53, 54, 57, 58, 59, 60 y 66. Y este conjunto de episodios pues conforman la segunda parte del relato interpolado de Pedro Páramo como cacique, pues ese que es el que estamos aquí comentando, dentro de la novela global de las dos tramas y del conjunto de relatos convergentes. Bueno, el segmento 51 comienza con un punto de inflexión muy importante, que es el asesinato del capataz, del lugarteniente de Pedro Páramo, de Fulgor Sedano. Bueno, pues ha estallado la revolución y una gavilla de revolucionarios ha fulminado, ha matado, ¿no? A Fulgor. Y en esa escena sobrevive el acompañante de Fulgor Sedano, que es un hombre bastante cómico, ¿no? Un hombre tartamudo, y es quien comunica a Pedro Páramo el asesinato de Fulgor Sedano. Pues Pedro Páramo, después de saber esto, pues muestra como una especie de indiferencia. No lo siente por Fulgor Sedano, pero sí es un golpe a su infraestructura caciquil. Este episodio 51 es el único que forma parte del relato, que está dentro del relato de Pedro Páramo como cacique, y donde hay una injerencia, que ya comentaremos en el siguiente podcast, una injerencia de Susana San Juan. Y cuando decimos injerencia de Susana San Juan, pues básicamente estamos hablando de la novela lírica, que sirve para conectar, ¿no?, a manera de bisagra, como lo hemos estado diciendo, con las otras secuencias dispuestas como en un contrapunto, ¿no?, de esta novela casi simultánea, casi polifónica. Y mire que solo con las técnicas usadas por Rulfo, el drama de estaciones objetiva en una narración, y la técnica del quiebre del cronotopo, entre otras más, se podría haber escrito una novela así. Bueno, el fragmento 53 escenifica la visita de los revolucionarios que asesinaron a Fulgor Sedano a la hacienda de Pedro Páramo, pues se entrevistan con el cacique. Y mire, esto es muy significativo para ver el desgarriate histórico de este país. Dice: como usted ve, nos hemos levantado en armas. ¿Y? Pregunta Pedro Páramo. Y pues eso es todo. ¿Le parece poco? ¿Pero por qué lo han hecho? Pues porque otros lo han hecho también. ¿No lo sabe usted? Aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguaremos la causa. Bueno, es que esta es una gracia. O sea, no sabe ni por qué están luchando. Por lo pronto ya estamos aquí. Yo sé la causa, dijo otro, y si quieres se la entero. Nos hemos rebelado contra el gobierno y contra ustedes, o sea, contra los caciques, porque ya estamos aburridos de soportarlos, o sea, al Estado y a los caciques. Al gobierno por rastrero y a ustedes, los caciques, porque no son más que unos móndrigos bandidos y mantecosos ladrones. Y del señor gobierno ya no digo nada, porque le vamos a decir a balazos todo lo que le queremos decir. Bien, pues imagínense, estos son los ideales de la revolución en el contexto de la novela Pedro Páramo. Y les contesta, ¿no?, Pedro Páramo: ¿cuánto necesitan para hacer su revolución?, preguntó Pedro Páramo. Tal vez yo pueda ayudarlos. Dice bien aquí el señor Perseverancio. Uno le dice a Perseverancio, no uno a otro, pero mire qué nombre tan irónico para un revolucionario mexicano, Perseverancio. No se te debería soltar la lengua, le dice uno de los revolucionarios a Perseverancio, que es otro revolucionario. Necesitamos agenciarnos un rico para que nos habilite, y qué mejor que el señor aquí presente. A ver tú, Casildo, ¿como cuánto nos hace falta?
pues que nos dé lo que su buena intención quiera darnos. Bueno, a ver, o sea, que luchan contra el cacique, pero si el cacique les da dinero, pues bueno, así es como funcionan las cosas aquí, ¿eh? Entonces, hasta dentro de 8 días, señores, y he tenido mucho gusto en conocerlos, les dice Pedro Páramo. Sí, dijo el último al salir, acuérdese que si no nos cumple, oirá hablar de Perseverancio, que así es mi nombre. Pues Pedro Páramo se despidió, ¿no?, de él, le da la mano. Y luego, pues Pedro Páramo llama al Tilcuate, uno de sus matones, pues que de alguna manera reemplaza a Fulgor Sedano, pero lo reemplaza como matón, no como administrador. Y Pedro Páramo le encarga al Tilcuate reunir pues a unos 300 o más hombres para que se desplacen, ¿no?, y apoyen al bando, pues al bando que según vaya ganando, pues igualito que ahora, ¿eh? Y eso de cambiar de bando según el que vaya ganando, mire, hoy aquí igualito, porque pues el cacique siempre apuesta al caballo ganador. Esto nos da una idea muy clara de lo que desde la literatura se concibe como la Revolución Mexicana. Pero mire, esto así, de esta manera, se repite también en otras obras de la literatura latinoamericana, ¿eh? Quizá porque sabemos destruir, pero no reorganizarnos. Y si lo hacemos, pues es mediante un esquema de sistema neofeudal. Neofeudal. Bueno, en el siguiente episodio, el 57, Pedro Páramo recibe la visita de un abogadillo de su abogado, ¿no? Pero bueno, es que digo abogadillo por cómo lo trata. Estamos hablando del abogado Gerardo Trujillo, porque pues donde hay un cacique, hay un abogado que lleva las cuestiones legales y llega, Gerardo, el abogado, llega a despedirse de Pedro Páramo, de que ya se va, ¿no?, del pueblo, y espera que el cacique pues le dé algo para asegurar su retiro de la media luna, una especie de recompensa. Pero Pedro Páramo no le da nada, le dice, ya se despide, ¿no?, y le dice, digo que Dios te acompañe. Y el licenciado Gerardo Trujillo salió despacio, estaba ya viejo, pero no para dar esos pasos tan cortos, tan sin ganas. La verdad es que esperaba una recompensa. Había servido a don Lucas, o sea, el padre de Pedro Páramo, que en paz descanse, padre de don Pedro. Después a don Pedro, la verdad es que esperaba una compensación, una retribución grande y valiosa. Le había dicho a su mujer, voy a despedirme de don Pedro, sé que me gratificará. Estoy por decir que con el dinero que él me dé, nos estableceremos bien en Sayula y viviremos holgadamente el resto de nuestros días. O sea que pensaba que le iba a dar un dineral. Pero ¿por qué las mujeres siempre tienen una duda? ¿Reciben avisos del cielo o qué? Ella, la mujer del abogado, no estuvo segura de que consiguiera algo. Tendrás que trabajar muy duro allá para levantar cabeza. De aquí no sacarás nada. ¿Por qué lo dices? Y le contesta la esposa, lo sé. Como decir, simplemente lo sé. Bueno, la técnica de Rulfo es contar el hecho y después explicar las causas de las consecuencias del hecho contado. De esta forma, pues en la escena 58, el abogado Gerardo Trujillo, pues da la vuelta, pero no se tardó nada, así, caminó unos pasitos y se regresa. Don Pedro, he regresado, pues no estoy satisfecho conmigo mismo. Gustoso seguiré llevando sus asuntos. Lo dijo sentado nuevamente en el despacho de Pedro Páramo, pues donde había estado sentado, pero mire, no hacía ni media hora. Está bien, Gerardo, ahí están los papeles donde tú los dejaste. Y le contesta el abogado, desearía también los gastos, el traslado, un mínimo adelanto de honorarios, algo extra, por si usted lo tiene a bien. 500, le pregunta Pedro Páramo. ¿No podría ser un poco, digamos, un poquito más? Le dice el abogado, ¿no? Y le contesta el cacique, ¿te conformas con 1000? Y le contesta el abogado, es que esto es tan cómico, le dice, ¿y si fueran 5? ¿5 qué? 5,000 pesos. No los tengo. Tú bien sabes que todo está invertido, tierras, animales, tú lo sabes. Llévate 1000. No creo que necesites más. Mire, listo. Así se resuelven los problemas aquí.
en el contexto de la obra, claro. Bueno, ya llegando al final de esta secuencia de episodios o segmentos, hay 3 más. Uno de ellos tiene que ver con la vida sexual de Pedro Páramo, quien a pesar de estar enamorado de Susana San Juan, su última mujer que murió enferma, con muchos problemas de ansiedad, y mire que en esta novela de Rulfo la ansiedad es vista como el cúmulo de malos recuerdos. Y esa enfermedad no la puede resolver ni el poder ni el dinero de Pedro Páramo. O sea que las 3 cruces que carga Pedro Páramo son el asesinato de su padre, la muerte de Miguel Páramo, su hijo, y la enfermedad y por consecuencia el fallecimiento de Susana San Juan. Y como dicen otros personajes en la novela, pues Pedro Páramo anda de gatero. Que así se decía, cuando los patrones se metían en los dormitorios de la servidumbre. Y mire que todavía se escucha por aquí, fulanito anda de gatero. Y una de estas mujeres es Damiana Cisneros, que también es un personaje en la trama de Juan Preciado. Bueno, Damiana Cisneros es la caporal de la hacienda y que escucha que Pedro Páramo anda por ahí como toro en celo. Y Damiana recuerda cuando Pedro Páramo la pretendió a ella cuando era joven y llamó a la puerta. Ábrame la puerta, Damiana. Le temblaba el corazón a Damiana como si fuera un sapo brincándole entre las costillas. ¿Pero para qué, patrón? No, bueno, pero qué ingenua pregunta, ¿no cree? Bueno, ábreme, Damiana. Pero si ya estoy dormida, patrón. Después sintió que don Pedro se iba por los largos corredores dando aquellos zarpazos que sabía dar cuando estaba corajudo. A la noche siguiente, ella, Damiana, para evitar el disgusto, pues dejó la puerta entornada y hasta se desnudó para que él no encontrara dificultades. Pero Pedro Páramo jamás regresó con ella. Y bueno, y ella no parece, Damiana realmente, ¿no? Realmente lamenta que Pedro Páramo no haya regresado. Segurito de haber sabido que no iba a regresar el patrón, pues le hubiera abierto aquella noche la puerta, ¿no? Dice, por eso ahora cuando era la caporala de todas las sirvientas de la media luna, por haberse dado a respetar, ahora que ya estaba vieja, todavía pensaba en aquella noche cuando el patrón le dijo, ábreme la puerta, Damiana. Pobrecita Damiana. Bueno, de esto se va a arrepentir siempre, pero mire, hasta en la eternidad. Bueno, ya en los últimos 2 fragmentos, el 60 y 66, que cierran esta segunda serie de escenas del relato de Pedro Páramo como cacique, hay una cita con la revolución y volvemos de nuevo al personaje del Tilcuate, que en realidad se llama Damasio, y que le habla pues de una revolución que nada revoluciona y que no camina hacia ninguna parte, que solo sirve para triturar vidas, una revolución sin futuro, como bien sabemos, sin organización. Y a esta revolución pues se incorporan los villistas. Y dice Pedro Páramo, ¿y de dónde salieron esos? O sea, los villistas. Le pregunta Pedro Páramo a Damasio, ¿no? Apodado el Tilcuate. Bueno, vienen del norte, le contesta, arriando parejo con todo lo que encuentran. Parece, según se ve, que andan recorriendo la tierra, tanteando todos los terrenos. Son poderosos. Eso ni quien se los quite. ¿Y por qué no te juntas con ellos? Ya te he dicho que hay que estar con el que vaya ganando, le dice Pedro Páramo. Ya estoy con ellos, le contesta. Entonces, ¿para qué vienes a verme? Necesitamos dinero, patrón. Ya estamos cansados de comer carne, ya ni se nos antoja y nadie nos quiere fiar. Por eso venimos para que usted nos provea y no nos veamos urgidos de robarle a nadie. Si anduviéramos remotos, o sea, lejanos, no nos importaría darle un entre a los vecinos, pero aquí todos estamos emparentados y nos remuerde robar. Total, es dinero lo que necesitamos para mercar, aunque sea una gorda con chile. Estamos hartos de comer carne. Ahora te me vas a poner exigente, Damasio. De ningún modo, patrón. Estoy abogando por los muchachos, por mí ni me apuro. Está bien que te acomidas por tu gente, pero sácales a otros lo que necesitas. Yo ya te di. Confórmate con lo que te di. Y este no es un consejo ni mucho menos. Pero ¿no se te ha ocurrido asaltar Contla? ¿Para qué crees que andas en la revolución?
¿para qué crees que andas en la revolución? Bueno, aquí Rulfo ya nos dijo todo, todito. Y en el último episodio, todo esto que encontramos en los libros de historia, ¿no? Pero mejor lo vemos aquí. Y en el último episodio, con el que termina el relato de Pedro Páramo como cacique, es decir, el 66, dice, el Tilcuate siguió viniendo. Ahora somos carrancistas. Y le contesta a Pedro Páramo, está bien, andamos con mi general Obregón, está bien. Allá se ha hecho la paz, andamos sueltos. Espera, no desarmes a tu gente, esto no puede durar mucho. Se ha levantado en armas el padre Rentería, ¿nos vamos con él o contra él? Eso ni se discute, ponte al lado del gobierno. Pero si somos irregulares, nos consideran rebeldes, entonces vete a descansar. Con el vuelo que llevo, haz lo que quieras entonces. Me iré a reforzar al padrecito. Me gusta cómo gritan. Todo esto lo dice Fulgor en esa conversación con Pedro Páramo, ¿no? Y Fulgor dice, además lleva uno ganada la salvación, haz lo que quieras, le vuelve a decir Pedro Páramo. Bueno, a ver, aquí los ideales de la revolución y de la guerra cristera quedan totalmente ridiculizados. Es decir, en el contexto de la novela. Pero ni siquiera los revolucionarios ni los criterios, ¿no? Saben qué quieren conseguir, qué es lo que quieren conseguir, qué criterios tienen, ¿no? Para, según ellos, conseguir lo que quieren conseguir. Pues todo lo que se consiguió es arrasar vidas, pueblos, una revolución y una guerra cristera que desertizaron las tierras y convirtieron en piedra nuestra historia, una piedra inamovible por los pueblos gobernados, lo sabemos, por élites adineradas que proceden, tienen así igualito que los caciques y que además gestionan formas de gobierno, pero como auténticos caciques. Bueno, en 1973, en entrevista, dijo Juan Rulfo, yo soy de una zona donde la conquista española fue demasiado ruda. Los conquistadores ahí no dejaron ser viviente, entraron a saco, destruyeron la población indígena y se establecieron. Toda la región fue colonizada nuevamente por agricultores españoles, pero el hecho de haber exterminado a la población indígena les trajo una característica muy especial. Esa actitud criolla, que hasta cierto punto es reaccionaria, conservadora de sus intereses creados. Son intereses que ellos consideraban inalienables. Era lo que ellos cobraban por haber participado en la conquista y en la población de la región. Pero entonces, los hijos de los pobladores, sus descendientes, siempre se consideraron dueños absolutos. Se oponían a cualquier fuerza que pareciera amenazar su propiedad. De ahí la atmósfera de terquedad, de resentimiento acumulado desde siglos atrás, que es un poco el aire que respira el personaje Pedro Páramo desde su niñez. Ahora, para cerrar esta plática, que estamos en la entrevista, vuelvo al punto del posible negativismo del cual se acusa a Pedro Páramo. Yo no creo que sea negativo. Yo no creo que sea negativo, sino más bien algo como lo contrario, poner en tela de juicio esas tradiciones nefastas, esas tendencias inhumanas que tienen como únicas consecuencias la crueldad y el sufrimiento. Bueno, ese mismo año qué bárbaro, Rulfo, nos quedamos así como, es impresionante, o sea, como Rulfo derrumba, ¿no? Toda la historia y la reconstruye. Bueno, ese mismo año de la entrevista, en 1973, Rulfo y Borges se encontraron. No le cuento todo el diálogo porque es divertidísimo. Se puede imaginar a Rulfo y a Borges, ¿no?, dialogando, y se encontraron. Y el escritor argentino le dijo a Rulfo, yo soy una reedición de lo que usted escribió sobre los de Comala. ¡Qué maravilla! Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.